Vamos en esta mañana a continuar la reunión y escucharemos la meditación de la palabra. Hoy tenemos la visita de nuestro hermano Simón y esposa, al cual le damos las gracias porque nos aportan muchas cosas, entre ellos su amor en Cristo, su apoyo incondicional y siempre cercanos, y es de agradecer. Así que ellos actualmente como congregación se reúnen en Pilas y damos gracias a Dios por la obra que el Señor está tratando y haciendo a la vez con ellos, a través de ellos. Y estamos contentos de que hoy pues haya decidido estar con nosotros para compartir, para también pues verle y que nos vea también a esta congregación, que lo estimamos, ¿vale? Así que le damos paso a nuestros hermanos y nuestra gratitud al Señor. Where we are glad to be in your midst today. Estamos felices de estar hoy en medio de vosotros. And I want to say that the little church in Pilas Y quiero decir que esta pequeña iglesia ahí en Pilas is growing está creciendo slowly, lentamente, but surely. pero continuamente. And this is good. Y esto es bueno. I remember there was somebody from Finland. Me recuerdo que había un grupo una vez desde... A man. Había alguien una vez desde Finlandia And he gave me a key holder. y me dio A key holder. un llavero. And it was made of wood. Estaba hecho de madera. And he told me, Y me dijo, he said, that's a very special wood. esta es un tipo de madera muy He especial. said, this wood is hard. Esta madera es dura. It doesn't break easily. No se rompe fácilmente. I said, which kind of wood is this? Y yo decía, ¿pero qué tipo de madera es esta? He said, well, it's from a birch tree. Es desde un arbusto, No, a tree desde un árbol, that grow in the north of Finland, que crece en el norte de Finlandia. where it's very cold. Ahí hace muchísimo frío, There is a lot of snow. hay un montón de nieve. And he told me that tree, Y él me dijo, este they árbol never become big nunca llegan a crecer en altura, because the climate is so tough. porque el clima es duro. And he said, these trees Estos tipos de árboles grow very slowly. crecen muy It lentamente, takes a long time. toman tiempo, But he said it's a wood that is hard, pero es una madera dura, healthy. sana, So we don't need to be afraid por lo cual no necesitamos if asustarnos something grows slowly. cuando algo crece lentamente. So I want to say that the little church in Pilas send the greetings. Y también quiero decir que la pequeña iglesia en Pila envía saludos. And on Sunday, a week ago, Y el domingo pasado, una semana atrás, two Spanish men dos españoles gave their life to the Lord. entregaron sus vidas al Señor. And it seemed Y parece that God can still save que Dios aún puede salvar Spanish men a los españoles, because it's tough porque es duro to get a Spaniard conseguir que sea un español that gave his life to the Lord. que dé su vida al Señor. It's tough, Es difícil, but happily the Lord is still at work. pero felizmente el Señor aún está trabajando. 3 weeks ago, 3 semanas atrás, when I preached in Pilas, cuando estaba predicando en Pilas, I was speaking about the power of the tongue. estaba hablando del poder de la lengua. James says that the tongue is a member that is very small, Santiago decía que la lengua es un miembro del cuerpo muy pequeño, but it boasts of great things. pero empieza grandes fuegos. And that's why the Bible speaks about the power of the tongue. Por eso la Biblia habla del poder de la lengua. It says death Dice, la muerte and life y la vida are in the power of the tongue.
están en el poder de la lengua. So the tongue can move from the far, far right to the far, far left. La lengua puede moverse desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Jesus says, Jesús dijo, by your word you will be justified, por tus palabras tú serás justificado and by your word you will be condemned. y por tus palabras serás condenado. And then James says Y después Santiago dice that from the same mouth, que desde la misma boca blessing can come out puede salir bendición and curses. y maldición. It just shows the wide spectrum. Esto solo nos hace ver qué gran amplitud That the tongue can reach puede alcanzar la lengua and reach very, very well. y puede hacerlo muy, muy bien. And then it says also that our tongue Y también dice que nuestra lengua can become a snare, puede llegar a ser a trap. una trampa, It can ensnare us. puede agarrarnos. How many of us, ¿Cuántos de nosotros? I would think all of us, Yo diría que todos nosotros, more than one time, y más de una vez, we have said something, hemos dicho algo and the week after, y después de una semana we said, man, I should have kept my mouth shut. hemos pensado, hubiera tenido que I callarme, shouldn't have said that. no hubiera tenido que decir Oh, esto. now I am, in a way, I am trapped. Y ahora estoy atrapado por mis I've palabras. said it. I have said it, Ya lo dije. and many people knows I have said it, Y mucha gente sabe que lo he dicho. and I don't know how many, Y no sé cuántos, but I know many, pero sé que son muchos. and it was a big mistake. Ha sido un grave error. The Bible says, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. La Biblia dice que la boca habla desde la abundancia del corazón. And I want to focus on this today. Y esta mañana yo quiero enfocar mi atención sobre esto. You know, that's a subject that can be approached in many ways. Este es un sujeto al cual nos podemos acercar de muchas maneras. Out of the abundance of the heart, Desde la abundancia del corazón, the mouth speaketh. habla la boca. Now, I think we are all aware Creo que todos nos damos cuenta that there are things, experience we have lived. que las cosas más difíciles, No. There is things, todos nos damos cuenta de que hay cosas que hemos experimentado, experience we have lived, experiencias que hemos vivido, or things we have heard, o cosas que hemos oído, or things we have seen, o cosas que hemos visto, and we basically forget them relatively easily. y básicamente nos olvidamos de ellas con bastante facilidad. They are not part of our mind, let's say. No son, para decirlo así, parte de nuestra mente. You know, we can recall them, Podemos llamarla a nuestra mente otra vez you know, and it can come, y pueden venir a nuestra mente, but it doesn't dwell there. pero no moran en nuestra And mente. there is things we can forget. Hay cosas que hasta podemos olvidar. And then there is things Y después hay that cosas are engraved in our consciousness. que han sido esculpidas, grabadas en nuestra conciencia You know, and it stay there, y se quedan ahí, it dwell there, moran ahí and it can dwell there for 20 years, y pueden quedarse morando ahí durante 20 años 40 o years, 40 años even until we die. o hasta nuestra muerte. So what made the difference ¿Qué es lo que hace la diferencia between the things we can forget easily entre las cosas que podemos olvidar and the fácilmente things that stay there a lifetime? y las cosas que permanecen ahí durante el resto de nuestra vida? Now, the Bible speaks about our heart La Biblia habla de nuestro corazón as a tablet. como si fuera una tabla. Yeah, exactly. You know, our heart is like a tablet. Como nuestro corazón es como una tabla. And we can write something on the tablet of our heart. Y nosotros podemos escribir cosas en la tabla de nuestro corazón. Example, we can read in Proverbs, Por ejemplo, podemos leer en Proverbios, in chapter 3, en el capítulo 3,
verse 3 and 4. El versículo 3 y 4 que dice: nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amen. Here the word of God exhorts us Aquí la palabra de Dios nos exhorta to write mercy and truth. a escribir misericordia y verdad On the tablet of our heart. en la tabla de nuestro corazón. And then we can read in Proverbs again, Podemos leer siempre en in Proverbios, chapter 7, en el capítulo 7, verse 2 and 3. los versículos 2 y 3, que dicen: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos, légalas a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Now here again, the word of God exhorts us that there is things we should write on the table of our heart. Una vez más aquí, el Señor nos exhorta de que hay cosas que tendríamos que escribir en la tabla de nuestro corazón. And as we will see, Y como vamos a ver, what we write on the table of our heart lo que escribimos en la tabla de nuestro corazón carry the notion of permanence. lleva consigo la noción de permanencia. It stay there, Se queda ahí it will last. y va a perdurar. We will not forget it. No nos vamos a olvidar de That's ello. why God says to write things on the tablet of our heart. Es por esto que Dios nos dice de escribir estas cosas en la tabla de nuestro And the corazón. whole idea is taken Y toda la idea ha sido tomada by the tablet where the 10 Commandments were engraved. desde la tabla a donde los 10 mandamientos fueron esculpidos, You know, escritos. we can read it in Exodus Podemos leer en Éxodo 32. capítulo 22, No, 32. 32, perdón. Verse 16. El versículo 16 que dice: y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Here the writings Aquí lo que fue escrito, were actually engraved in the tablet of stone. de hecho, fue grabado en tablas de piedra. You know, he made it so that will last a long time. Y esto fue hecho de tal manera que iba a durar por mucho tiempo. So something God wrote with a pen, No fue algo que Dios escribió con tinta. you know, with a pen, the rain and the dust. Cuando se usa un boli entre el polvo y el agua, la lluvia, It would not have lasted very long. pues no hubiesen perdurado mucho tiempo. But God engraved it on the stone. Pero Dios esculpió, grabó en piedra. So I want to put emphasis Y yo quiero poner énfasis that what we write on the tablet of our heart sobre el hecho que lo que nosotros escribimos en la tabla de nuestro corazón, and I will explain how we can write it. y voy a explicar cómo podemos hacer para escribir. What we write on the tablet of our heart Lo que escribimos en la tabla de nuestro will corazón stay there a very long time. va a permanecer ahí durante mucho tiempo. For example, we can read in Isaiah Por ejemplo, podemos leer en el libro de Isaías, chapter 30, verse en 8. Isaías en el capítulo 30, el versículo 8, que dice: ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. That it may be for time to come, Para que quede hasta el día postrero, forever and ever. eternamente y para siempre. When we engrave something
on the tablet of our heart, Cuando grabamos algo en la tabla de nuestro it's corazón, possible that it will stay there forever and ever. es posible que se quede ahí para siempre. In Jeremiah chapter 17, verse 1, En Jeremías, capítulo 16, 17, capítulo 17 verse 1. y el versículo 1 dice así: el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. It was marked in, Estaba marcado ahí, engraved in. It esculpido was ahí, going to last. iba a permanecer. Now, in practice, what does that mean? Y en práctica, ¿qué significa eso? Well, it means, brother and sister, we must be very careful Pues, hermanos y hermanas, esto significa que tenemos que tener muchísimo cuidado, very, very careful pero mucho cuidado what we write on the tablet of our heart. acerca de qué escribimos en la tabla de nuestro corazón. Because if what we write is good, Porque si lo que escribimos es bueno, it will help us a lot. nos va a ayudar un montón. Actually, it will dictate what we're going to say. De hecho, va a dictaminar de qué cosa vamos a estar hablando. Because out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Porque es de la abundancia del corazón que habla la boca. But if we write something on the tablet of our heart Pero si escribimos algo en la tabla de nuestro corazón, that is not good, algo que no es bueno, that will not help us, algo que no va a ser de ayuda para nosotros, that will not contribute to our good, algo que no va a contribuir para nuestro bien, well, it will stay there a long time eso también va a quedar ahí mucho tiempo, for our own hurt. por nuestro propio mal. One example, Un ejemplo, there will be many of them, habría muchos but ejemplos, one example of things we can engrave on our heart pero un ejemplo de algo que podemos grabar en nuestro corazón has to do with offenses. tiene a ver con las ofensas. How many times, ¿Cuántas veces? I don't know how many times you have, but I know how many times I have, Yo no sé cuántas veces te ha pasado a ti, pero sé cuántas veces me ha pasado a mí. hurt a brother here. Le he hecho daño a un hermano. aquí. No. I have hurt a sister, Yo he or a escuchado brother. un hermano o una hermana por aquí, you know, basically, I don't know how to say, speaking words, básicamente, para decirlo así, hablar palabras bitter words, llenas de amargura. and basically almost words of hatred, Decimos que casi que podían ser palabras de odio, despising words palabras expresadas con desprecio about somebody acerca de alguien because of something that had happened por causa de algo que había acontecido 20 years ago, 20 años atrás, 40 years ago, 40 años atrás, 60 years ago, 60 años and after all the time, y después de todo aquel tiempo, decades and decades, después de decenas y decenas de años, when they have a chance, cuando tenían la oportunidad, when they have an ear cuando han tenido un oído, that will listen to the words, cuando han tenido a alguien que escuchara sus palabras, there the venom come out of their mouth. entonces en aquel momento el veneno ha empezado a salir de sus bocas. It has come out after 20 years, Salió después de 20 años, after 22 years, después de 22 años, after 30 years, después de 30 años, after 38 years, después de 38 años, after 52 years, después de 52 and it años, still come out y continúa saliendo because that negative experience, porque aquella experiencia negativa, they have engraved it on the tablet of the heart. ellos la han esculpido, la han grabado en la tabla de su And corazón. it had put
roots deep inside. y ha puesto raíces ahí, raíces profundas. Usually the person Normalmente la who persona have engraved this kind of story on the tablet of the heart que ha grabado estas historias en la tabla de su corazón, de sus corazones, that person is a dangerous person esta persona es una persona peligrosa. because, or I should say, most of the time, O tendría que decir la mayoría de las veces. they are dangerous folks Se trata de gente peligrosa. because what is in the heart Porque lo que está en su corazón, is going to come out tarde o temprano va a salir. when they are with the right person Cuando se encuentran con la persona dispuesta a escuchar, in the right place. en el lugar cierto, It come out entonces esto sale. every time they have a chance. Cada vez que Basically. tengan la oportunidad, prácticamente. Therefore, it is Por lo cual, how can I say, a very important act es un hecho de suma importancia. what we write on the tablet of our heart. Es algo sumamente importante lo que escribimos en la tabla de nuestro If there is corazón. too many bad things that we write there, Si escribimos ahí demasiadas cosas malas, you know, we are in problem. entonces estamos metidos en un problema muy grande. The problem is quite deep. Y este problema es grande, Although there is hope. aunque hay esperanza. But one thing is sure, Pero una cosa es segura, it wouldn't make life easy on us. no nos va a hacer la vida más fácil, It will not. no lo va a hacer. It will make it tough. Todo lo contrario, la va a hacer mucho más So complicada. that's why the Bible say, Es por esto que la Biblia dice, be quick to hear, sé pronto para escuchar, slow to speak. pero ve despacio para hablar. It says, Dice, where there is a lot of talking, donde hay mucho hablar, sin is dead. ahí hay pecado. That's why the Bible exhorts us time after time after time. Por esto la Biblia nos exhorta una vez y otra, Better not to talk too much. que es mejor no hablar demasiado. I remember when I was a little kid, Yo me recuerdo cuando yo era un crío and my mom would say sometime when I would say something that was not nice, y a veces mi madre, cuando yo decía algo que no era demasiado bonito, mi madre me decía, she would come to me, ella venía a take mí, me by my ear, me cogía por la oreja squeeze it, y le daba un buen tirón pull it, y yo lo tiraba and she would say, y me decía, before you speak, antes de hablar, turn your tongue in the mouth three times. dé la vuelta tu lengua dentro de tu boca 3 Now veces. be slow. Ve despacio, Think well. piensa bien. Nobody else Nadie más can engrave anything on the tablet of our heart. puede escribir, puede esculpir, grabar algo en la tabla de nuestro If corazón. we don't consent, Si nosotros no lo consentimos. that is the tablet of your heart Esto es como decir que la tabla de tu corazón belongs to you te pertenece a and ti, to you alone. solamente a ti. Nobody can write on it Nadie puede escribir sobre ella, except you. solamente tú. So you have a place of great responsibility. Por lo cual estás ocupando un lugar de grande responsabilidad. Now, how do we write Ahora, on the tablet of our heart? como escribimos en la tabla de nuestro corazón, The engraving occurs este esculpir, este o grabar acontece when we ruminate, cuando vamos recordando. you know, when we think over and over and over and over and Pensamos y over volvemos a pensar una vez y otra about something. acerca de algo. I repeat, Lo repito, if we meditate si nosotros meditamos on good things, en cosas buenas, fantastic. esto es fantástico. We engrave things that are good.
Porque estamos esculpiendo, estamos grabando cosas buenas. But if we meditate on things that are not good, Pero si meditamos sobre cosas que no nos and edifican we think about it and think about it and think about it, y volvemos a pensar en ella y volvemos a pensar y volvemos a pensar, the more we set our mind on those things, más ponemos nuestra mente en estas cosas, the more deep the engraving becomes. más profundo el esculpir llega a ser. And like I said earlier, Como he dicho antes, each one of us cada uno de is the nosotros owner of the tablet of his heart. es el dueño de la tabla de su corazón. Nobody can say, Nadie puede decir, well, I wrote that, I mean, it's there on the tablet of my heart, pues yo escribí esto, está ahí en la tabla de mi corazón, because somebody has done that to me, porque alguien me ha hecho esto and a mí. they have said that about Y me. han dicho esto acerca de And mí. if you would know, Brother Simon, how many things people have done to me. Y si tú supieras, hermano Simón, cuántas cosas la gente me ha hecho. And therefore, it's not my fault. Entonces no es mi culpa What is written on the tablet of my heart. lo que está escrito en la tabla de mi corazón. It's our fault. No, no, sí que la culpa es nuestra, Because our mind is ours. porque nuestra mente es nuestra. And if somebody do to us something that is not good, Y si alguien nos hace a nosotros algo que sea malo, que sea feo, well, we have a choice. podemos escoger. Or we can think about it O nos ponemos a meditar For a en day, estas cosas durante el for a día, week, durante una for a semana, month, durante un for 8 mes, months. durante 8 And meses. then, of course, it gets engraved on the tablet of our Y heart. claro, acaba siendo grabada en la tabla de nuestro corazón. That's why Paul writes things like, Por esto Pablo escribe cosas como, in Philippians chapter 4, verse 8, por ejemplo, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo, en el capítulo 4 y el versículo 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. here Paul is giving us directions Aquí Pablo nos está dando una dirección on what we should engrave on the tablet of our heart. acerca de lo que tuviéramos que estar esculpiendo en la tabla de nuestro If we corazón. think about what is true, Si pensamos en lo que es verdadero, what is beautiful, lo que es bonito, what is just, lo que es justo, and so on and so on and so on, y así puede seguir la lista. brother and sister, our tablet Hermanos y hermanas, nuestra tabla will be full of good things. va a estar llena de cosas buenas. And when our mouth open, Y cuando se abre nuestra we boca, will speak of good things. vamos a estar hablando de cosas There buenas. won't be ugly words, No va a haber palabras feas bitter words, o llenas de and amargura. so on and so on and so on. Y aquí, así podemos seguir. There will not be the complaints, No habrá quejas. you know. In Joshua, En Josué, in chapter 1, verse 8, en el capítulo 1 y el versículo 8, yeah, 1:8. el versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. And if you put your mind in the right place, Si tú pones tu mente en el lugar if cierto, you engrave on the tablet of your heart God's word, let's say, si tú grabas en la tabla de tu corazón, decimos la palabra de Dios, His precepts, sus His preceptos, counsels, sus consejos, you know, hey, you know, it says here, you will, how does it go? You will have good success. entonces dice aquí,
tendrá sucesos. In Psalm chapter 1, verse 2 and 3, speak of the same thing. En los Salmos, en el capítulo 1 y 2, habla de la misma cosa. Meditate Meditar on the things of God en las cosas de Dios, day and night. día y noche. So the person that does it, Entonces la persona que lo hace, his mind is not free su mente no está to libre dwell on some offenses, no está libre para morar en alguna ofensa and have it in his mind for years and years. y mantenerla en su mente durante años y años. His mind is busy on something else. Su mente está ocupada en otras cosas. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, it's not just optional. no es algo opcional. Oh, we put our mind on the things of God, O nosotros ponemos nuestra mente en las cosas de on Dios, His law, en su His ley, counsels, en sus His consejos, precepts, en sus preceptos, or we put it someplace else. o si no, la ponemos en algo diferente. Our mind doesn't have a vacuum. Nuestra mente no tiene ningún lugar vacío. I think we are very well aware of it, that the mind is very, very active, basically all the time. Creo que todos somos conscientes, estamos conscientes de estos. Nuestra mente, básicamente, está siempre activa. So we have a choice. Así que podemos escoger Where do we put our mind? a dónde queremos poner nuestra mente. Because where we put our mind, Porque ahí a donde pongamos nuestra that's mente, what will be engraved on the tablet. sobre of estas our heart. cosas estaremos grabando en la tabla de nuestro corazón. That's why it says in the book of Psalm, we can read the verse. Por esto dice en el libro de los Salmos, Yeah. Psalm 16, en el Salmo 16, verse 23. el versículo 20, 16. In Proverbs 16, Proverbios. En el libro de Proverbios, Proverbios capítulo 16 y versículo, versículo, let me see here, 23. al versículo 23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. The heart of the wise. El corazón del sabio. Who is the wise here? ¿Y quién es aquí el sabio? Well, the wise here is the one who put his mind on what is pure, El sabio es aquel que pone su mente en lo que es puro, truthful, en lo que es verdadero, things that will edify him, en cosas que lo edifiquen, things that will help him, en cosas que le and ayuden. therefore what he engraved on his heart Por lo is cual, las cosas que él está grabando en su corazón son cosas buenas. And as we have read, when he opened his mouth, Y como hemos leído, cuando esta persona abre su boca, what come out is good. lo que sale de su boca es bueno. For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Porque la boca habla de la abundancia que hay en su corazón. And I close with a verse found in the book of Hebrews. Voy a acabar con un Well, maybe there'll be versículo. another verse after. Decimos acabar, tal vez después habrá otro versículo, pero ahora vamos a leer un versículo que está en el libro de Hebreo, en la epístola a los Hebreos, Chapter 12, en el capítulo 12, verse 15. el versículo 15, que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Here it says, Aquí dice we must look well. que tenemos que tener mucho We cuidado, must watch. tenemos que cuidar, Because that can happen to any one of us here. porque esto puede acontecerle a cualquiera de nosotros aquí. The root of bitterness Una raíz de amargura can spring up. puede salir, puede nacer, And like the Bible said, and trouble us. y como dice la Biblia, puede llegar a ser un problema, una prueba para nosotros. And then it finished with these words. Y después acaba con estas And palabras, by this many become defiled.
Y por causa de esto, ¿qué versículo era él? 12, 15. 15. Y por causa de esto, muchos sean contaminados. You know why? Because the person that is offended ¿Por qué? Porque la persona que ha sido ofendida will easily express it. fácilmente lo va a expresar. His mind and his heart Su mente y su corazón has been infected. han sido infectados. And the Infectados. sickness Y la enfermedad is contagious. es contagiosa. Well, that's why we must watch. Por eso tenemos que vigilar. And Paul is saying the same thing Y Pablo dice la misma cosa in second Corinthians en la segunda epístola a los Corintios, chapter 3 verse 2. en el capítulo 3, el versículo 2, que dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Here Paul says Aquí Pablo dice that what is written on the tablet of our heart que lo que está escrito en la tabla de su will corazón eventually be known va a ser, que lo que está escrito en la tabla de nuestro corazón va eventualmente It would be a ser read conocido, a ser leído by all men. por todos los hombres. How is that? ¿Y eso cómo va a ser? Is that every man can read what I write? ¿Cómo es posible que cada hombre pueda leer qué es lo que yo tengo escrito, tengo grabado en la tabla de mi corazón? Because it is a matter of time. Porque es una cuestión de It tiempo. will come out of your mouth. Esto va a salir por tu boca. Actually, it breathes through the pores of your skin. De hecho, emana desde los poros de tu piel. You will be very much, Tú vas a ser en gran manera, you will express very much, lo vas a expresar you will breathe very much de gran manera, lo vas a respirar de gran manera. what is engraved on the tablet of your heart. Cualquier cosa que esté grabada en tu corazón. Now we'll close there, Vamos a acabar con but esto. like I said, there is hope, Pero como he dicho, hay esperanza. because if we take those things out of our mind Porque si nosotros sacamos esta cosa negativa de nuestra mente and we keep them out y la mantenemos afuera for a long time, durante mucho tiempo, then we can change a little bit what is engraved on the tablet of our heart. entonces pudiéramos cambiar un poco lo que está grabado en la tabla de nuestro We corazón. can pray. Podemos orar. Father, we ask you help. Señor, te pedimos ayuda. Lord, too often Señor, demasiado a menudo our mind dwell on things it should not dwell on. nuestra mente mora en cosas en las cuales no tendría que morar. And it happens so easily and so quickly. Y acontece de forma tan rápida y tan a menudo. And it seems we don't have really the control at times. Y de verdad, a veces parece casi que no tengamos el control. So we need divine help. Necesitamos ayuda divina. Lord, help us to dwell with our mind in your word. Señor, ayúdanos a que podamos morar con nuestra mente en tu palabra. Engender good meditation in our heart. Engendrando buenas meditaciones en nuestro corazón. Lord, we want to think about the things that are holy and pure and true. Señor, queremos meditar, queremos pensar en cosas que sean buenas y santas y puras. Things that will edify us. Cosas que puedan edificarnos. And things that will edify those who hear us. Y también cosas que puedan edificar a los que están alrededor de nosotros. Lord, thank you that you are a very present help. Señor, gracias porque tu ayuda es muy presente. And we look up to you to assist us. Y nosotros miramos a ti para que tú nos asistas. For the honor of your name, Por la honra de tu the nombre well-being of your church. y por el bienestar de tu iglesia. Lord, help us. Señor, ayúdanos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén.